Disculpen el título agresivo, pero no estoy para andarme con rodeos. Los títulos llamativos siempre fueron cosa de Raúl. Yo sostengo la cámara. Mi cerebro funciona en ángulos y tomas, no en palabras y frases. Solo cuento mi historia por dos razones. Podría hacer que se mantengan bien lejos de los túneles de desagüe de Las Vegas. Si ignoran la razón 1 y encuentran mi cámara, esta publicación podría significar que no seguirán las instrucciones de si la encuentra, por favor devuélvala o envíe el contenido de la tarjeta de memoria A, que siempre me aseguré de guardar dentro de la funda de la cámara. No puedo recalcarlo lo suficiente. Nunca quiero ver lo que filmamos allí abajo. La idea de que haya la más mínima posibilidad de que algún explorador urbano ingenuo y bien intencionado pueda encontrar mi cámara y entregarme pruebas de que lo que he estado bebiendo para olvidar realmente sucedió, bueno, digamos que alejó la sobriedad más de lo que nunca antes la había sentido. Ojalá que después de leer esto, ninguno de ustedes quiera ir a curiosear por allí abajo, de todos modos. Ese es, en cierto modo, el objetivo. Como me señaló mi patrocinador de Alcohólicos Anónimos, nadie puede encontrar lo que nadie está buscando. Si nunca han oído hablar de la red de alcantarillado bajo Las Vegas, o de la comunidad de personas sin hogar que ha establecido una ciudad allí abajo, dejen de leer ahora mismo. Ya les he contado demasiado. No necesitan saber más. Solo manténganse bien lejos de Las Vegas y vivan la vida más plena y satisfactoria que puedan. Si son de los millones que están al tanto y han estado considerando una visita, ustedes son las personas a las que me gustaría agarrar por la solapa y sacudir furiosamente hasta que prometan nunca ceder a la tentación. No vale la pena el riesgo. Hay más allá abajo de lo que saben incluso los más viejos de la gente de los túneles. La única razón por la que la policía no está evacuando los túneles en este mismo instante es porque ya intenté ir a ellos, porque no soy un idiota. Me dejaron muy claro que si insistía más en el asunto, me internarían. No me sorprende. Tan pronto como empiezo a hablar de esto, el terror regresa y empiezo a delirar como como un lunático. No hay otra palabra. ¿Por qué creen que estoy escribiendo esto y no haciendo un videoblog? Lo intenté. Simplemente no hay forma de que ese nivel de pánico abyecto y obvio, con los ojos a punto de salírseme de las órbitas y la frente empapada en sudor frío, no fuera interpretado como consumo de drogas duras. Para contextualizar, era la segunda vez que iba a Nevada para filmar a la comunidad de los túneles. Si buscan Comunidad de Túneles de Las Vegas en YouTube, hay muchísimos videos con cientos de miles, incluso millones de reproducciones. No diré cuál, pero hay un video de una notable empresa de medios independiente, ya no tanto en estos días, enfocada en los millennials. Si han visto ese video, han visto mi primer recorrido por el mundo oculto bajo Las Vegas. No quiero dar más detalles, por razones que entenderán cuando terminemos. El segundo viaje, el que hice con Raúl, surgió a raíz de eso. Él era nativo de Las Vegas y, por rumores y chismes, se había enterado de que uno de sus antiguos compañeros de escuela había terminado llevando una vida subterránea debajo de la ciudad del desierto. La idea de Raúl para su documental era simple: localizar a su antiguo compañero, conocer su historia de vida y cómo había terminado viviendo en los oscuros desagües pluviales bajo Las Vegas. Fue una buena idea. Netflix estaba interesado en la propuesta y yo también. Por eso dije que sí cuando me localizó y me ofreció el trabajo. Después de bajar del avión, no perdimos el tiempo y nos dirigimos a las afueras de la ciudad. Hay más de 1000 personas viviendo en los desagües, y no todas son amables con los extraños, especialmente con los que llevan cámaras. Yo tenía un contacto en los túneles de mi visita anterior, y sabía cuál de las amplias entradas de concreto podíamos usar sin arriesgarnos a que Raúl o yo nunca regresáramos. Bueno, eso es lo que pensaba en ese momento. Nunca sabes lo ignorante que eres hasta que la vida te da una bofetada con tu propia estupidez. Una de las razones por las que la gente se siente tan atraída por las grabaciones e historias de las comunidades de los túneles bajo Las Vegas es la cantidad de infraestructura que los residentes semipermanentes han logrado crear. Agua, electricidad, incluso un rudimentario servicio de mensajería para comunicar noticias o solicitudes entre los distintos focos de actividad subterránea. Mi contacto, Patricia, tenía acceso a un teléfono móvil y arreglar un encuentro entre Raúl y yo con ella fue mucho menos complicado de lo que había sido el proceso
de ganarme lentamente su confianza la primera vez. Cuando nos recibió en la entrada, me saludó con un abrazo. A Raúl lo recibió con una mirada de reojo y desconfianza, y eso fue incluso después de que lo presenté y le expliqué por qué estaba allí. La mayoría de los habitantes de los túneles terminan allí después de vivir vidas menos que legales. Algunos están siendo buscados. Las cámaras no son precisamente bien recibidas, así que me tomó un tiempo asegurarle que Raúl y yo solo estábamos allí para encontrar y entrevistar a una persona específica. Aún parecía escéptica, pero aceptó mostrarnos el lugar. Patricia estaba más delgada que la última vez que la vi, aunque esto no es realmente sorprendente. A pesar de todas las comodidades que han logrado improvisar en la humedad y la oscuridad, un suministro constante y confiable de sustento nunca fue una garantía. En esos días, Patricia era poco más que una maraña de cabello negro y piel flácida colgando sobre un armazón de alambre. Las marcas de inyecciones en su brazo completaban el sombrío panorama. Raúl tuvo suerte de haberme contactado cuando lo hizo, pensé. Unos pocos meses más y quizás ella ya no hubiera estado para concedernos amnistía en el mundo bajo la strip. Raúl tenía una foto de su antiguo compañero de escuela. Seré honesto, no recuerdo cómo era. Raúl me mostró la foto varias veces también. Después de todo lo que pasó una vez que nos adentramos más en los túneles, supongo que mi cerebro sintió que tenía detalles más importantes a los que aferrarse. Con gusto cambiaría cualquiera de los flashbacks y pesadillas por ese recuerdo trivial, pero era solo eso, trivial. Si saben lo que es un MacGuffin en el cine, entenderán por qué intentar recordar los detalles que Raúl me dio mientras seguíamos a Patricia por los pasajes completamente oscuros es una pérdida de tiempo. Patricia no conocía a la persona desaparecida de Raúl, pero nos dijo que conocía gente que sí. Como dije, las comunidades de los túneles tenían una infraestructura rudimentaria, así como canales de comunicación. Se imaginarán que en una comunidad así, la seguridad siempre era una preocupación, especialmente para Patricia y las otras mujeres y habitantes más vulnerables. Si alguien establecía residencia permanente en uno de los docenas de campamentos, los otros asentamientos del inframundo Vegas pronto conocerían su nombre. Patricia decidió que lo mejor era llevarnos al suyo y preguntar. No lo voy a romantizar. Los pueblos de los túneles no son todas las comunas bohemias de contracultura que a algunos cineastas les gusta retratar para hacer una declaración sobre el consumismo. Patricia encontró su camino allí porque su dependencia de las drogas intravenosas le hacía la vida imposible en la superficie durante el día. La suya era una historia de desesperación, una disposición perfecta y conmovedora de circunstancias desafortunadas. Los demás, sin embargo, algunos de ellos se escondían del mundo de arriba, por razones desprovistas de inocencia o decencia. Tuve que advertir a Raúl sobre esto. Había asentamientos que nunca habían sido filmados porque la gente que iba allí nunca regresaba. Entre los años 70 y 90, hubo consistentemente más de 100 asesinos en serie operando en los Estados Unidos al mismo tiempo. A menudo, más de 150. Y eso es antes de considerar a otros monstruos de la vida real como violadores, pedófilos, traficantes de personas y similares. Mucha gente comete actos horribles y muchos de ellos nunca son atrapados a pesar de años de intensa búsqueda. Dejémoslo así. Fue por esta razón que le di instrucciones a Raúl de que se mantuviera cerca de mí y de que nunca apartara la luz de la linterna de Patricia. Se imaginarán por qué me puse tan furioso cuando, después de 20 minutos de seguirla a través de la oscuridad, Raúl dejó caer la linterna. «Mierda», susurró. «Lo siento, compa. Espera». Lo oí chapotear y buscar a tientas en los pocos centímetros de agua que nos llegaban a los tobillos. «No te preocupes, hermano. Es a prueba de agua». «Más le vale», murmuré entre dientes, y luego grité. «¿Patricia?» «Espera un minuto». A Raúl se le cayó la linterna. «¿Cómo es que ella no necesita linterna?», preguntó la voz de Raúl. «Porque ella vive aquí abajo, está acostumbrada. Prácticamente puede ver en la oscuridad, ¿verdad, Patricia?» «Qué escalofriante», replicó la voz de Raúl. Antes de que pudiera escuchar la anécdota chistosa de Patricia sobre la necesidad de ver en la oscuridad para encontrar el camino a casa cuando uno estaba menos que sobrio, hubo un clic seguido por la ceguera momentánea causada cuando luces brillantes invaden espacios completamente oscuros. Hice una mueca. «¿Patricia?», repetí,
cubriéndome la cara de la luz de la linterna para dar a mis ojos la oportunidad de acostumbrarse. Raúl siguió parloteando para sí mismo. Compa, me alegro de haber invertido en la que es a prueba de agua, ¿sabes? No querría estar tropezando por aquí abajo en la oscuridad. No puedes hacer un documental premiado si te golpeas la cabeza con una tubería baja y te ahogas en aguas residuales que te llegan a los tobillos. Se rió de su propio chiste. Luego, escaneó el pasaje con el haz de la linterna. La luz reveló paredes de concreto manchadas, ratas correteando y parches de musgo aferrados a la fresca humedad, lejos del desierto. Mientras mis ojos se ajustaban al brillo me di cuenta de lo que no había revelado. ¿Patricia? Aventuré de nuevo. Esta vez mi voz flaqueó. El tono al final de la pregunta subió a niveles prepúberes. No te preocupes, hermano, dijo Raúl, atravesando la oscuridad en ambas direcciones con barridos de la linterna. No puede haber ido lejos. No debería haberse ido a ninguna parte, repliqué. La luz solo se había apagado por 1 o 2 segundos. Antes de eso, Patricia había estado justo delante de Raúl, proyectando una sombra delgada como un palo sobre el agua ondeante mientras avanzábamos con dificultad. El agua estaba en calma ahora, sin embargo, y Patricia ya no estaba delante de nosotros. Ya no estaba en ninguna parte. ¿Patricia? La pregunta rebotó por los largos túneles, haciendo eco en las tuberías y rejillas salpicadas por las paredes y el techo. La oscuridad me devolvió mi voz varias docenas de veces, burlándose de mí con ella, pero no ofreció ninguna señal de nuestra guía. ¿Espera? La voz de Raúl salió de justo detrás del haz de la linterna. La chulería del hermano ya desaparecida. ¿De verdad se ha ido? No puede ser, ¿verdad? Pregunté, aunque más a las sombras que a oídos tan desinformados como los de Raúl. La linterna solo estuvo apagada unos segundos. Habríamos oído el chapoteo si hubiera corrido, ¿o no? Raúl usó el haz para hurgar y tantear un poco más la oscuridad por delante. Aparte de los ocasionales y brillantes reflejos en los ojos de las ratas, que observaban desde varias grietas y agujeros ocultos en las paredes, el camino por delante estaba vacío de vida. Prestar la misma atención al camino por donde habíamos venido produjo resultados idénticos. «Mierda, mierda, mierda, mierda», gimió Raúl. Apuntó la linterna bajo su barbilla para que yo pudiera ver su rostro. Sus cejas interiores estaban levantadas. La sonrisa arrogante había desaparecido. Su expresión de «créeme de hermano» fue reemplazada por ojos brillantes y una mandíbula apretada. Entonces me di cuenta de la verdadera razón por la que quería un guía experimentado. Había estado asustado. Temía que sucediera algo exactamente así. «Escucha», le dije, «no te preocupes. Patricia probablemente se asustó cuando se te cayó la linterna. Esperemos unos minutos. Si no regresa, simplemente daremos la vuelta y caminaremos por donde vinimos. ¿De acuerdo?» Raúl asintió, tragando saliva. No parecía muy convencido mientras volvía a patrullar nuestra pequeña sección de los túneles inundados con la reconfortante iluminación de la linterna. Seré honesto, no había mucho que pudiera decir para calmarlo. Yo ya era plenamente consciente de lo peligrosos que pueden ser estos túneles antes de venir aquí, más que Raúl. Toda mi experiencia solo logró retorcerme el estómago. Raúl estaba preocupado de que pudiéramos estar en problemas. Gotas de sudor se formaban en mis manos y palmas, porque yo sabía que lo estábamos. Decidí hacer todo lo posible para que no lo notara. Sin embargo, quedarme atrapado aquí abajo con un Raúl en pánico era una perspectiva mucho más aterradora que con uno tranquilo. Los gritos se propagan aquí abajo y no siempre sabes quién los encontrará. Después de 10 minutos de espera, Raúl volvió a apuntar el haz bajo su barbilla. «No va a venir», dijo, con los ojos aún abiertos y errantes. «Llévame de vuelta. Ahora». «Sí, vámonos», repliqué, ignorando el tono perentorio de su orden. Es una locura pensar que, en ese momento, todavía creía plenamente que regresaría al hotel. Luego volvería mañana para encontrarme de nuevo con Patricia, aceptar su disculpa y después encontrar al amigo de Raúl y hacer una película lo suficientemente buena para Netflix. Mi verdadera preocupación, mientras avanzábamos con dificultad por el camino húmedo y con eco por donde habíamos venido, era asegurarme de que Raúl no se asustara tanto como para cancelar el proyecto. Considerando cómo se desarrollaron los acontecimientos, una vez que llegamos a la primera bifurcación de los túneles, leer en voz alta
que esas eran las preocupaciones que tenía, me parece ridículo. Jesús, de hecho me estoy riendo. Qué maldito idiota era. ¿Es a la izquierda o a la derecha? Raúl estaba parado frente al cruce donde nuestro túnel se dividía en dos caminos. No había hablado desde que habíamos emprendido el viaje de regreso. El temblor en el borde de sus palabras me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo estaba sobrellevándolo. Para ser justos con Raúl, yo estaba exactamente en la misma posición. La visión del túnel bifurcándose me hizo dar cuenta de que perderse aquí abajo se estaba convirtiendo en un resultado cada vez más probable. Izquierda, respondí, intentando disimular el titubeo en mis propias palabras y fracasando por completo. No doblamos ninguna esquina cuando vinimos aquí abajo, creo, ¿verdad? El de la derecha está en un ángulo extraño. Lo habríamos notado, ¿no? Sí, claro, lo habríamos notado. Admiré los intentos de Raúl de infundirse confianza. La verdad es que no tenía idea de si habíamos doblado alguna esquina antes de que Patricia desapareciera. Estoy bastante seguro de que Raúl también lo sabía. Quizás estaba jugando el mismo juego que yo. Tal vez todavía pensaba que lo único en riesgo era el proyecto y nuestra relación laboral. La luz que se balanceaba delante de mí dio un paso hacia adelante. Luego se disparó verticalmente hacia el techo. Raúl gritó, y hubo un fuerte chapoteo desde la misma dirección. Pude ver con el efecto estroboscópico de la linterna girando en el aire que se había resbalado y caído de bruces, y debió de haberla lanzado al aire al caer. Tropecé con algo. ¡Qué diablos! ¡Ay! La linterna cayó sobre la cabeza de Raúl, rebotó en su cráneo y aterrizó en algún lugar del agua. Como la vez anterior, el impacto la dejó inservible. Estábamos de nuevo en total oscuridad. ¿Qué pasó?, yo pregunté, sintiendo un cosquilleo en los oídos mientras empezaban a agudizarse para compensar la ceguera repentina. ¿Estás sordo?, dije. Joder, qué pesada estaba esa linterna. Dije que tropecé con algo en el agua. Pude escuchar el chapoteo de él buscando a tientas en el agua derramada, buscando a ciegas nuestra fuente de luz. Espera, dije, mi cámara tiene un accesorio NOD. ¿Te refieres a visión nocturna? Si tienes 12 años, murmuré entre dientes, hurgando en mi estuche y rogando no dejar caer ninguna de mis baterías de repuesto o tarjetas de memoria que definitivamente no eran a prueba de agua. Después de unos minutos logré conectar la lente NOD en total oscuridad, debo añadir, y con las palmas sudadas. Hubo un ping cuando la cámara cobró vida, y luego me vi bañado en el tenue resplandor verde del visor LED. Grité tan fuerte que el polvo de cemento cayó del techo húmedo. En el momento en que la pantalla cobró nitidez, la lente había estado apuntando a Raúl. Todavía estaba sentado en el río que le llegaba a los tobillos, hurgando en el líquido opaco en un intento infructuoso de encontrar la linterna. También apuntaba a otra cosa, algo largo y viscoso, y que formaba un charco en el agua alrededor de Raúl. Pelo, una maraña enredada de pelo negro azabache, muy obviamente humano. En el centro de la masa, a unos pocos metros de donde Raúl estaba agachado, había un bulto que mi cerebro intentó desesperadamente convencerme de que no era la parte trasera de la cabeza de alguien. Desafortunadamente sabía que era una mentira. Reconocí la parte trasera de esa cabeza. Hacía apenas media hora la había estado mirando mientras su dueña nos guiaba por los túneles. ¡Compa! ¿Qué carajos?, gritó Raúl en mi dirección, poniéndose de pie. Mientras lo hacía, parte del pelo se enredó alrededor de su tobillo, tirando del bulto en el agua. Incluso a través de la vista granulada, supe la cara que se dio la vuelta, mirando al techo con ojos pálidos y la mandíbula caída. Era Patricia, pero no era toda Patricia. Aparte de su cabeza y su masa de cabello descuidado, el resto de su cuerpo había desaparecido. Se había ido, del cuello para abajo. Registré la bilis picándome la garganta mucho después de que fuera demasiado tarde para evitar vomitar. Me incliné, arcadas en el vacío húmedo. ¿Estás bien, hombre? ¿Qué estás...? Agarré a Raúl en la oscuridad y lo jalé hacia mí, lejos de la red flotante de cabello. Busqué a tientas la parte de atrás de su cabeza, empujando su cara hacia la pantalla para probarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. Fue el turno de Raúl de gritar. Y vaya que gritó.
Un aullido penetrante varias octavas por encima de lo que uno esperaría de un hombre adulto. También corrió. Antes de que pudiera detenerlo, salió disparado por la bifurcación derecha del cruce del túnel. Grité en dirección a sus pasos, pero en poco tiempo, el chapoteo y sus lamentos desenfrenados eran un eco lejano en el horizonte audible. Para ser justos con Raúl, no fue el único en correr. Sin embargo, créanme cuando digo que no tenía intención alguna de pasar tiempo cerca de la cabeza cercenada de Patricia. La razón por la que Raúl logró desaparecer en la oscuridad antes de que yo pudiera seguirlo era simple. Raúl era más rápido que yo. Corría a toda velocidad por los túneles tras él. Mi diafragma me dolía, tanto por correr más rápido de lo que nunca había hecho, como por el pánico desatado que recorría mi sistema. Sentía empatía por Patricia y por su vida allí en los túneles, pero solo la había conocido una vez. No era lo que yo llamaría una amiga, apenas una conocida. Sé que es cobarde, pero ninguna parte de mí estaba preocupada por quedarme para averiguar cómo encontró su desafortunado final. Tenía una sola meta y una sola motivación: salir de esos túneles de una vez por todas. A diferencia de Raúl, yo tenía mi cámara para guiarme mientras corría por las profundidades oscuras. Fuera de la pantalla, la oscuridad se hacía más densa, más opresiva. El olor empalagoso a cemento húmedo y agua estancada se arremolinaba y bullía en mis pulmones, haciendo que cada jadeo se sintiera como ahogarse. Me aferré a la pequeña pantalla LED, sujetándome a ella a través de la neblina de oscuridad y los puntos de luz que se formaban en los bordes de mis ojos. Fue en ese momento cuando, por puro accidente al rozar mi pulgar el botón, empecé a grabar. Aquí es cuando comienza el metraje que nunca quiero ver. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme de donde estaba. La emoción humana más primal, incontaminada. El miedo puro que solo experimentan aquellos que intentan huir de su propio final. Si ven el metraje, los primeros 10 minutos son, muy probablemente, un borrón verde oscuro casi imposible de ver mientras corría por los interminables túneles completamente oscuros. Una vez que lleguen a la marca de los 11, quizás 12 minutos, sabrán cómo sueno cuando literalmente me orino encima y llamo a mi mamá. Ese es el punto en el que encontré a Raúl. Solo lo noté porque tuve que detenerme para recuperar el aliento, vomitar de nuevo. Estaba escaneando el corredor por delante a través del visor, esperando vislumbrar la luz del día, cuando noté una forma oscura en la pared. Un objeto largo de aspecto orgánico, toscamente clavado en el cemento, con un grueso clavo de vía. Era un brazo humano. Lentamente, y a pesar de la protesta de literalmente cada instinto que tengo, seguí recorriendo la pared con la cámara. Fue en el tercer objeto, una pierna desmembrada colgando de un tobillo, que la entrepierna de mis jeans empezó a sentirse caliente. Fue el último objeto que vi, el que estaba suspendido sobre los otros 4, el que me hizo empezar a rogar a la oscuridad que llamara a mi madre, que hiciera que todo esto desapareciera, que ella viniera y ahuyentara la realidad como solo un niño cree que su madre puede hacerlo. Era el rostro de Raúl, no su cabeza, solo su rostro, arrancado de donde quiera que estuviera su cabeza y colgado de la pared con un clavo, el grotesco trofeo de un cazador que nunca quise conocer. Es divertido volver a juntarlos después, pero nunca se mueven. Sentí un aliento frío en mi oído izquierdo. El susurro arrancó cada grito de mis pulmones. Probablemente lo oirían como si hubiera sido susurrado directamente al micrófono, como un clip de ASMR. Pertenecía a un niño, excepto que ningún niño debería hablar con esa monotonía. La voz de ningún niño debería tener los matices de un cuchillo de carnicero romo troceando un animal atropellado. Ahora estarían en la parte del metraje que necesito, por mi propia cordura, creer que no es real. Verían cómo la vista se aparta de la pared sin oír nada más que mi respiración superficial y acelerada. Luego, algo blanco bloquearía la pantalla. Escucharían los débiles chapoteos mientras yo caminaba hacia atrás, alejándome de eso. Tendrían que bajar el volumen cuando cobrara nitidez, ya que mis gritos sin duda alcanzarían un volumen que haría que el audio se saturara y distorsionara. Estarían mirando una cara, la cara de un bebé, excepto que sabrían que no era un bebé. Ningún bebé es tan grande como para que su cabeza se aplaste y sobresalga contra el techo. La cara de ningún bebé está unida a un cuerpo largo,
parecido a un gusano que se desvanece en la oscuridad más allá de lo que pueden ver en el túnel. Y ningún bebé tiene 4 brazos finos como agujas brotando de detrás de cada una de sus orejas. Sabrían que lo que estaban viendo quería que pensaran que era un bebé humano. Sabrían, en lo más profundo de la parte más primitiva de su cerebro, que lo que sus ojos veían quería que pensaran que era un ser humano debido al saco rojo y goteante que llevaba en una mano, y a las herramientas oxidadas y manchadas que llevaba en las otras 7. Mirarían sus ojos inexpresivos y vidriosos y sabrían, en sus huesos, por qué habíamos evolucionado para temer la oscuridad y las profundidades. Sobre todo, sabrían que los estaba mirando directamente a ustedes, y sabrían que sabía que ustedes lo sabían, y que eso es lo que quiere. También se considerarían afortunados, porque solo tendrían que mirar esta cosa por unos pocos momentos. Tendrían meros segundos de terror existencial antes de que el metraje terminara. Porque fue entonces, cuando dejé caer la cámara, no me detuve a pensar en lo que había visto. No creo que pudiera pensar, ya no. Todo lo que sabía, todo lo que era, corre, corre ahora, no te detengas. Me lancé a toda velocidad a través de la oscuridad, tropezando y cayendo a medida que avanzaba, todo el tiempo tratando de ignorar la sensación de un aliento frío en la nuca. De alguna manera, logré llegar a la superficie. Debo haber encontrado una escalera de escotilla de acceso, o una de las otras entradas a nivel del suelo. No estoy realmente seguro. Cuando recobré el conocimiento, estaba despotricando a un oficial de policía sobre todo lo que había visto desde detrás de los barrotes de una celda. Honestamente, no les importó la desaparición de Patricia. Mentiría si dijera que esperaba algo diferente. Los restos de Raúl fueron encontrados unos días después, y fue catalogado como víctima de una de las comunidades de túneles inseguras antes mencionadas. No encontraron ADN mío en él ni en los clavos que lo sujetaban, y se dictaminó que yo no tenía la fuerza para clavar hierro en el concreto, así que me dejaron ir. Tomé el primer vuelo a casa. Eso fue hace 8 meses. Intenté olvidar Las Vegas durante varias semanas, seguir con mi vida. Casi había logrado convencerme de que nunca había sucedido, que Raúl sí había sido desmembrado por un asesino en serie, y que mi cerebro había inventado el resto como un mecanismo de defensa. Hace 7 meses que empecé a beber. ¿La razón? Porque una mañana, mientras salía a correr por mi pequeña, fría y adormilada ciudad de Michigan, noté algo por el rabillo del ojo. Había una rejilla de alcantarilla a mis pies. Al otro lado de los barrotes vi algo, una superficie vidriosa e inexpresiva que reflejaba la luz gris de la mañana de Michigan. El ojo de un bebé, del tamaño de una cara. Me quedé mirándolo por unos momentos. Casi había logrado convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo agua en el fondo del desagüe, cuando el espejismo hizo algo imperdonable. Parpadeó. Desde entonces he estado luchando por no beber hasta morir. Salgo de casa a buscar alcohol en las semanas buenas. Asisto a reuniones de AA en las malas. Necesito creer que no es real. Necesito que no lo sea. Necesito que la cara regordeta y blanca que me sigue desde el fondo del río mientras cruzo el puente no exista, aunque un niño pequeño se la haya señalado a su mamá. Necesito que el caparazón de gusano del tamaño de un autobús que un excursionista encontró en el bosque la semana pasada sea una coincidencia, o una instalación de arte moderno al aire libre. Necesito que las recientes desapariciones de mis 2 vecinos se deban a un asesino en serie simpático, normal e inofensivo. Así que por favor, si encuentran mi cámara, no sigan las instrucciones de la funda. No me envíen el maldito metraje por correo. No quiero verlo. No puedo verlo. Si veo ese metraje, significa que todo esto es real, incluyendo los brazos finos como agujas que se abren paso a través de las tablas del suelo de mi sótano mientras escribo esto.